La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz mortecina de una lámpara en la esquina. El aire tenía ese olor inconfundible de los hospitales, desinfectante, sudor y un rastro persistente de algo más: la muerte. Margaret inhaló lentamente, intentando ignorar el nudo que se formaba en su garganta. El pitido irregular del monitor cardíaco la obligaba a enfrentarse a la realidad. No quedaba mucho tiempo. Jim yacía en la cama con los ojos entrecerrados. Su piel, antes curtida por el sol, estaba pálida y delgada como papel. Había perdido peso demasiado rápido, y ahora sus manos, aquellas que una vez sostuvieron a sus hijos con fuerza y trabajaron con precisión sobre motores y herramientas, eran solo huesos cubiertos por una piel translúcida. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Margaret le tomó la mano con suavidad, entrelazando sus dedos con los de él, como había hecho tantas veces en su vida. Pero esta vez él no la apretó con la misma certeza de antes. Apenas un débil roce. 40 años. Habían construido una vida juntos, una casa, una familia. Criaron 3 hijos. Superaron dificultades económicas, discusiones, enfermedades y despedidas. Todo eso juntos, y ahora la despedida final se acercaba, inexorable, como una sombra que ya podía sentir extendiéndose en los rincones de la habitación. Emma estaba de pie en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada baja. No lloraba, no hablaba, pero Margaret podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba los labios con fuerza, como si contener las palabras también pudiera contener el dolor. Sus hijos varones, Adam y Will, aún estaban en camino. Tal vez no llegarían a tiempo. Jim se removió débilmente en la cama. Sus párpados temblaron antes de abrirse. Miró alrededor con un atisbo de confusión antes de encontrarla a ella. Margaret se inclinó un poco más, pasándole los dedos por la frente húmeda. «Estoy aquí», susurró, esforzándose por mantener la voz firme. «No estás solo». Jim tragó, con dificultad. Sus labios agrietados se separaron como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido. Intentó de nuevo. «Tengo que decirte algo». Su voz era un hilo de aire, más débil que nunca. Margaret le acarició la mano con ternura. «No tienes que hablar ahora, amor. Descansa». Pero él negó con la cabeza. Sus dedos temblaron sobre la sábana, un reflejo de la urgencia en sus ojos vidriosos. «Debo hacerlo, antes de que sea tarde». Su mirada se desvió de Margaret y encontró a Emma. Luego, con esfuerzo, volvió a posarse en su esposa. «Tienen que saberlo». Margaret sintió cómo el frío se deslizaba por su espalda, como si alguien le hubiese vertido agua helada en la piel. Saber que Jim, él parpadeó lentamente, como si le costara mantenerse en la realidad. Su lengua pasó por sus labios secos, intentando humedecerlos, y entonces susurró una palabra. «Lynn». El nombre apenas fue un susurro en la habitación, pero para Margaret fue un trueno. Frunció el ceño. Ese nombre no significaba nada para ella, no en la historia que había vivido con Jim. Que Jim cerró los ojos un momento y cuando los volvió a abrir, había algo en ellos que Margaret no le había visto nunca en 40 años de matrimonio. No era dolor, no era tristeza, era arrepentimiento. «Lynn», repitió su voz quebrada. Ella era todo. Emma avanzó un paso. «¿Quién es Lynn, papá?» Pero Jim ya no estaba con ellas. Sus ojos se quedaron fijos en algún punto más allá de la habitación, como si su mente hubiese retrocedido en el tiempo, como si ya no estuviera allí, sino en algún otro lugar.
Y entonces el pasado lo envolvió. Vietnam, 1969. El calor era asfixiante. El aire denso y húmedo se adhería a la piel como una segunda capa, pegajosa y sofocante. En la distancia, el zumbido constante de helicópteros cortaba el cielo, un recordatorio de que la guerra nunca dormía. Jim Taylor se pasó la mano por la frente, dejando una mancha de grasa sobre su piel sudorosa. Frente a él, un jeep destrozado esperaba reparación, otro más de los tantos que llegaban a la base después de haber sido castigados por la selva y las explosiones. Respiró hondo, dejando que el olor a aceite quemado, metal caliente y tierra húmeda le recordara que aún estaba allí, que seguía vivo. No era un soldado de combate, no estaba allí para disparar ni para adentrarse en la jungla en busca del enemigo. Su trabajo era arreglar lo que se rompía, asegurarse de que los vehículos siguieran funcionando. Era bueno con las manos, siempre lo había sido. Lo aprendió de su padre, en el viejo taller de Kentucky, donde pasaba las tardes con las manos llenas de grasa, ajustando motores, mientras el sol se escondía tras los campos. Se había alistado, con 18 años, buscando algo más que la vida predecible de su pueblo. Pero ahora, de pie en medio de una base en Vietnam, rodeado de ruidos que anunciaban muerte en cada esquina, no estaba seguro de haber tomado la mejor decisión. Taylor. La voz de Luke Callahan lo sacó de sus pensamientos. Se giró y vio a su compañero apoyado en el capó de otro jeep, con su eterno cigarrillo colgando de los labios y una sonrisa despreocupada. ¿Vas a quedarte abrazando ese motor todo el día o vienes con nosotros? Jim frunció el ceño. ¿A dónde? A despejarnos un rato. Vamos al pueblo. Jim dudó. Nunca había sido de los que salían a beber o buscar problemas, pero una parte de él quería ver algo más allá de la base. Algo que no estuviera teñido por el olor a pólvora y sangre. Está bien, cedió, tirando la llave inglesa sobre la mesa de herramientas. Pero si terminamos metidos en algún lío, será tu culpa. Luke soltó una carcajada y le pasó un brazo por los hombros mientras se encaminaban a los camiones que los llevarían al pueblo. Vamos, Taylor, un poco de aire fresco te hará bien. El camino era estrecho y polvoriento. El convoy avanzaba despacio, con los soldados en tensión, las armas listas. El enemigo podía estar en cualquier parte, escondido en la espesura de la selva, esperando el momento exacto para atacar. Jim sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no dijo nada. El pueblo era un contraste absoluto con la base militar. Calles de tierra, mercados improvisados, niños corriendo entre los puestos de fruta y pescado. Se escuchaban voces, conversaciones en un idioma que apenas comprendía. Algunos lugareños miraban a los soldados con desconfianza, otros con resignación. Sabían que los americanos traían dinero, pero también problemas. Luke los guió por una calle estrecha hasta detenerse frente a una pequeña casa de té con un letrero en vietnamita cuya pintura se estaba despegando. «Aquí es», dijo empujando la puerta. «El mejor té que vas a probar en tu vida». Jim entró detrás de él y el cambio de ambiente fue inmediato. El aire era más fresco, con un aroma sutil a jazmín y jengibre. Las mesas eran sencillas, de madera oscura, y en un rincón, un grupo de soldados jugaba a las cartas, sus voces demasiado altas para el pequeño espacio. Y entonces la vio. Estaba detrás del mostrador, limpiando tazas de porcelana con movimientos delicados. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño sencillo, dejando al descubierto su cuello esbelto. No era como las otras mujeres del pueblo, que sonreían con facilidad a los soldados o que se apartaban con recelo. Ella no parecía impresionada por la presencia de los americanos, ni incómoda, ni interesada. Era indiferente,
Eso fue lo que primero llamó la atención de Jim. Cuando ella sintió su mirada, levantó los ojos. Sus miradas se encontraron por un breve instante. Jim sintió que algo dentro de él se detenía. Pero ella simplemente apartó la vista y siguió con su trabajo, como si él no estuviera allí. Luke y Henderson tomaron asiento cerca del grupo de soldados ruidosos. Jim, en cambio, eligió una mesa más apartada, cerca del mostrador. Minutos después, ella se acercó con una bandeja y dejó una taza de té humeante frente a él. «¿Qué quieres?», preguntó con un inglés marcado. Pero, claro, Jim parpadeó, sorprendido por la frialdad de su tono. «Té», dijo sin saber qué más responder. Ella asintió y sirvió el líquido con precisión. Luego, sin agregar una palabra más, se giró para atender otra mesa. Jim la siguió con la mirada, observando la forma en que se movía. Tranquila, pero alerta, como si siempre estuviera preparada para algo. El té estaba caliente, con un aroma dulce que contrastaba con el polvo y el sudor de la guerra. Lo probó y se sorprendió al descubrir que realmente era bueno. Cuando ella volvió a pasar junto a su mesa, Jim se atrevió a hablar. «Está bueno». Ella no se detuvo. Ni siquiera le dirigió una mirada. «No me gusta el té». La respuesta lo tomó desprevenido. «Entonces, ¿por qué trabajas aquí?». Ella se detuvo. Solo un segundo. Luego, sin volverse hacia él, dijo en voz baja: «Porque en la guerra uno no elige». Y siguió caminando. Jim sintió un peso en el pecho. Aún no lo sabía, pero esa conversación sería el comienzo de algo que cambiaría el curso de su vida. Las noches en Vietnam tenían un peso distinto. El calor sofocante del día daba paso a una brisa espesa, cargada de humedad y promesas de tormenta. Los sonidos nunca desaparecían del todo. El zumbido lejano de los helicópteros, el estallido ocasional de disparos en la selva, el murmullo de conversaciones en distintos idiomas que se perdían en la oscuridad. Jim volvió a la casa de té 2 días después de su primera visita. No estaba seguro de por qué lo hacía. Tal vez porque era uno de los pocos lugares donde podía sentarse sin sentir la tensión constante de la base. Tal vez porque el aroma a jazmín y jengibre le recordaba que había algo más allá de la guerra, o tal vez porque ella estaba ahí. Lynn lo vio entrar, pero no reaccionó. No cambió su expresión, no mostró sorpresa ni molestia. Solo continuó con su trabajo, limpiando tazas y sirviendo té a los soldados, que hablaban demasiado alto para un lugar tan pequeño. Jim tomó asiento en la misma mesa, cerca del mostrador. No dijo nada cuando ella se acercó con la bandeja y dejó la taza de té frente a él. «Gracias», murmuró. Ella solo asintió. Jim la observó mientras ella se alejaba. Había algo en la forma en que se movía. Un equilibrio entre gracia y cautela. Como si cada paso estuviera medido. Como si cada gesto fuera deliberado. «¿Por qué sigues viniendo aquí?», preguntó de repente. Jim parpadeó, sorprendido por la pregunta. «Me gusta el té». Lynn levantó la mirada, sus ojos oscuros sosteniéndole la mirada por primera vez. «No, no te gusta». Jim sonrió, un gesto pequeño, casi involuntario. «Tal vez me gusta el silencio». Ella no respondió, pero la sombra de algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro antes de que se girara para atender otra mesa. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Los encuentros se volvieron costumbre. Jim volvía después de sus turnos en la base, a veces solo para sentarse en su mesa y ver a Lynn moverse entre los clientes, siempre con la misma expresión reservada. Con el tiempo, las palabras entre ellos dejaron de ser esporádicas. «¿Dónde aprendiste inglés?», preguntó una noche, mientras removía el té con el dorso de la cuchara. «Mi madre me enseñó», respondió ella sin mirarlo.
Jim inclinó la cabeza. ¿Tu madre es de aquí? Lynn dudó un momento antes de asentir. Sí, pero mi padre no. Jim se quedó en silencio. La entendió sin necesidad de más explicaciones. La guerra no solo dejaba cuerpos en el campo de batalla, también dejaba hijos que nunca fueron reconocidos. ¿Y tu familia?, preguntó ella después de un rato. Jim pensó en Kentucky, en su padre de pocas palabras y su madre que siempre intentaba suavizar los silencios entre ellos. Está lejos, dijo simplemente. Pero tienes una familia a la que volver. Jim notó algo en su voz. No resentimiento, pero sí una certeza. Él sí tenía un lugar al que regresar. Lynn no. El tiempo avanzó. Las noches en la casa de té se convirtieron en un escape. Mientras afuera la guerra seguía su curso, entre esas paredes Jim podía fingir por un momento que el mundo no estaba desmoronándose. Pero la guerra siempre encuentra una forma de recordarle a la gente que la paz es solo un espejismo. La primera advertencia vino en forma de susurros. «No deberías venir tanto aquí», dijo Lynn una noche, sentándose frente a él en la mesa vacía. Jim frunció el ceño. ¿Por qué? Ella no respondió de inmediato. Miró hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. «Mi tío dice que la gente habla». Jim apoyó los codos en la mesa. «¿Hablan sobre qué?» «Sobre ti». «Sobre mí». Jim sintió que su pecho se tensaba. No era un idiota. Sabía que no era bienvenido en muchos lugares fuera de la base. Los americanos eran vistos con sospecha, con resentimiento, y los que se acercaban demasiado a la gente local. Bueno, para ellos la situación era aún peor. «No me importa lo que digan». Lynn lo miró con algo parecido a la resignación. «Tal vez no debería importarte, pero a mí sí». Jim sintió una punzada de frustración. «No estamos haciendo nada malo». Lynn sostuvo su mirada, seria. «Aquí, eso no importa». Jim se pasó una mano por la nuca. No le gustaba la sensación de impotencia que lo invadía, pero Lynn tenía razón. Él podía marcharse en cualquier momento. Ella no. La guerra no solo les robaba el futuro, también les robaba la posibilidad de siquiera imaginarlo. Pero esa noche, Jim hizo una promesa. Cuando la base estaba en calma y el sonido lejano de la selva era lo único que llenaba la oscuridad, Lynn y Jim se encontraron en el callejón detrás de la casa de té. Ella estaba de espaldas a él, los brazos cruzados, mirando las estrellas. «¿Estás esperando algo?», preguntó Jim en voz baja. Ella negó con la cabeza. Cuando era niña, pensaba que las estrellas significaban algo, que si veías una estrella fugaz, podías pedir un deseo y se haría realidad. Jim miró hacia el cielo. «¿Y ahora?», Lynn suspiró. «Ahora no creo en deseos». Jim sintió un peso en el pecho. «¿Crees en el destino?». Lynn se volvió hacia él. «Sí», dijo suavemente, «porque de alguna forma tú estás aquí, y de alguna forma yo estoy aquí». Jim tragó saliva. La distancia entre ellos se sentía más corta de lo que realmente era. «Tengo miedo», admitió Lynn, y su voz apenas fue un susurro. «Miedo de que esto termine antes de que pueda empezar. Miedo de que la guerra nos lo quite todo». Jim no supo qué decir. No tenía respuestas, así que en vez de hablar, la besó. Fue un beso lento, sin prisa, como si ambos estuvieran grabando ese momento en la piel, en la memoria, porque sabían que el tiempo no estaba de su lado. La guerra podía tomar todo de ellos. Pero esa noche no. Vietnam, 1970, el amanecer llegó con el sonido de motores encendiéndose y voces apuradas dando órdenes. El aire estaba más denso de lo normal, como si la selva misma retuviera la respiración. Jim tenía un mal presentimiento. Se ajustó el cinturón mientras subía a la parte trasera del jeep. Era una misión simple: escoltar un convoy con suministros a una base remota.
nada fuera de lo común, nada que le diera razones para sentirse inquieto, y sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo iba a salir mal. Su última noche con Lynn había sido diferente. Se habían encontrado en el callejón detrás de la casa de té, como siempre, pero esta vez ella no habló. No le preguntó sobre su día. No hizo ningún comentario sarcástico sobre cómo él seguía fingiendo que le gustaba el té. Simplemente lo abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, desesperado, como si sintiera lo mismo que él. Cuando Jim se separó lo suficiente para mirarla a los ojos, vio el miedo en su mirada. «Cuando esto termine», susurró él, «voy a sacarte de aquí». Lynn bajó la vista. «No hagas promesas que no puedes cumplir». Jim sostuvo su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. «Voy a volver por ti», ella asintió, pero no dijo nada. Ahora, mientras el convoy avanzaba por la carretera polvorienta, Jim cerró los ojos e intentó recordar la sensación de sus manos en su espalda, la calidez de su aliento en su cuello. Entonces, todo explotó. El primer estallido vino de la nada, sacudiendo la tierra y levantando una nube de polvo y llamas. El jeep de adelante desapareció en una bola de fuego. Los gritos se mezclaron con el estruendo de disparos. Jim sintió el impacto de la explosión antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. La onda expansiva lo lanzó por el aire y cayó con fuerza contra el suelo. Su oído izquierdo zumbaba. El sabor metálico de la sangre le llenaba la boca. Intentó moverse, pero un dolor punzante le atravesó el costado. Siluetas se movían entre la humareda, voces en vietnamita, disparos, más explosiones. Jim intentó alcanzar su rifle, pero sus manos no respondieron. La selva se desdibujó. Su visión se tornó borrosa, y entonces la oscuridad lo reclamó. Hospital militar, Saigón. Despertó con una sensación de vacío en el pecho. Todo era blanco, demasiado blanco. El techo, las sábanas, las paredes, incluso el rostro del médico, que se inclinaba sobre él, parecía pálido y desdibujado. Jim intentó moverse, pero una punzada de dolor lo hizo jadear. «No intentes levantarte», dijo el doctor con voz cansada. «Has tenido suerte de sobrevivir». Jim parpadeó, intentando recordar. El convoy, la explosión, la selva ardiendo. Su pecho se contrajo de golpe. «Tengo que salir de aquí». El doctor suspiró. «No vas a ninguna parte, sargento. Tienes fracturas en las costillas, heridas de metralla y una conmoción cerebral. En cuanto estés estable, te enviarán de vuelta a casa». Jim sintió que el mundo se detenía. «No», susurró. «No puedo irme». El médico se encogió de hombros. «Las órdenes son órdenes», pero Jim apenas lo escuchaba. Su mente estaba en otra parte. Lynn, ella no sabía que estaba herido. No sabía que lo estaban evacuando. No sabía que, en cuestión de días, él desaparecería de su vida. Las cartas que nunca llegaron. Jim no perdió tiempo. Desde el hospital militar en Saigón, escribió su primera carta. «Lynn, no sé si leerás esto. Me han herido y me evacúan a Estados Unidos. No me han dado opción. No sé qué pasará, pero voy a encontrarte. Espérame. Te amo». La envió con la esperanza de que alguien la llevara hasta ella. Semanas después, desde su cama en un hospital en Texas, escribió otra. «No he recibido respuesta. No sé si me escuchas, si estás bien, si sigues esperando. No puedo soportar la idea de no verte otra vez. Por favor, dime que estás bien». Día tras día escribió, mes tras mes esperó. Pero nunca obtuvo una respuesta. Con el tiempo, dejó de escribir. No porque la hubiera olvidado, sino porque temía que la guerra se la hubiera arrebatado para siempre. Saigón, 1971. Lynn dejó otra. Carta sobre el mostrador del oficial americano que gestionaba el correo en la ciudad. «Por favor», dijo en un inglés casi susurrado.
Es importante. El hombre ni siquiera la miró. Lo siento, señorita, no podemos garantizar la entrega de correspondencia personal. Lynn sintió una punzada de desesperación. Él me está esperando. El oficial exhaló con cansancio. Señorita, estos soldados ya no están aquí. Se los llevaron a casa. Las palabras fueron como un golpe en el pecho. Jim se había ido y ella estaba sola, pero aún no sabía lo peor. Un mes después, descubrió que no solo estaba esperando una carta, estaba esperando un hijo. Décadas después, Jim nunca dejó de pensar en ella. A veces, en las noches en que la culpa pesaba demasiado, se sentaba en el garaje con una botella de whisky, recordando el olor de su piel y el sonido de su risa baja en la casa de té. Se preguntaba si había sobrevivido. Se preguntaba si alguna vez había leído sus cartas. Se preguntaba si lo había odiado por no volver, pero nunca supo la verdad, hasta que, 40 años después, una simple carta llegó a su puerta. Tu hijo está buscándote. Y con esas palabras, todo su pasado regresó para reclamarlo. Kentucky, 2010. Jim nunca había sido un hombre fácil de sorprender. La guerra le enseñó a esperar lo inesperado, a vivir con la certeza de que cualquier cosa podía desaparecer en un instante. Pero esta carta lo destrozó. Estaba sentado en la mesa de la cocina con la espalda encorvada, los codos apoyados sobre la madera y la mirada fija en el papel entre sus manos. La luz de la lámpara proyectaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer más viejo de lo que realmente era. Tu hijo está buscándote. Se pasó la mano por la nuca, sintiendo el sudor frío en su piel. Un hijo que nunca conoció, un hijo que tal vez había esperado toda su vida por una respuesta que Jim nunca pudo darle. Su primera reacción fue negarlo. No puede ser, pero en lo profundo de su mente supo que era verdad. Lynn, Dios. ¿Había estado embarazada cuando él se fue? La idea lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Lo que la guerra no le arrebató, su propia ignorancia lo hizo. Se frotó los ojos, sintiendo la presión en su pecho. Tenía que decirle a Margaret, pero cuando la vio en la sala, con su cabello recogido y su expresión tranquila mientras doblaba la ropa, no pudo hacerlo. ¿Cómo explicarle que, antes de ella, hubo alguien más? ¿Cómo explicarle que por 4 décadas una parte de él había pertenecido a otro lugar, a otra persona? ¿Cómo explicarle que tenía un hijo del que nunca supo y que tal vez nunca conocería? No pudo. Así que guardó la carta en su cajón y la dejó ahí, esperando que el pasado, por primera vez, lo dejara en paz. Pero el pasado nunca desaparece. Jim se volvió más callado en los días siguientes. Margaret notó la diferencia. Siempre había sido un hombre de silencios, pero este silencio era diferente. No era el silencio de alguien que piensa en la guerra, era el silencio de alguien que está atrapado en ella. Y entonces un día lo encontró sentado en el garaje con una botella de whisky en la mano, la mirada perdida en la nada. Jim. Su voz fue suave pero firme. Él no la miró. ¿Qué pasa?, preguntó ella acercándose. Jim tomó un trago largo antes de responder. Nada. Margaret se cruzó de brazos. No me mientas. Jim apretó los labios, cerrando los ojos por un momento. Se quedó así, inmóvil, por lo que pareció una eternidad. Entonces, como si toda la fuerza lo abandonara de golpe, murmuró: «Hice una promesa que nunca cumplí». Margaret frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» Jim soltó una risa amarga. «De algo que pasó hace 40 años». Margaret sintió un escalofrío. Jim nunca hablaba de Vietnam, nunca. Pero esa noche, él levantó la vista, con los ojos vidriosos y la voz quebrada, y dijo 3 palabras que hicieron que su corazón se detuviera. «Tuve un hijo». Margaret sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué?». Jim pasó una mano temblorosa por su rostro.
No lo supe hasta ahora, pero la carta se interrumpió, su voz entrecortada. Me están buscando. El silencio se instaló entre ellos, espeso, pesado. Margaret sintió una punzada en el pecho. No, de rabia, no de traición, sino de tristeza, porque en ese momento entendió algo que nunca había querido admitir. Siempre hubo una parte de Jim que nunca le perteneció. Y ahora, finalmente, estaba saliendo a la luz. Se quedó en silencio por un largo rato, y luego, con una voz que apenas reconoció como propia, dijo: «Entonces encuéntralo». Jim levantó la vista sorprendido. Margaret le sostuvo la mirada. «Si todavía tienes una oportunidad de arreglar esto, hazlo antes de que sea demasiado tarde». Jim tragó saliva, asintiendo lentamente. Y esa misma noche tomó el teléfono y comenzó a buscar. Pero el destino tenía otros planes. 2 días después, Jim Taylor murió, y el peso de su historia quedó en manos de su hija Kentucky, 2010. Emma encuentra la carta. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, espeso, el tipo de vacío que deja la muerte cuando se lleva a alguien. Emma estaba en el cuarto de su padre, ayudando a su madre a ordenar sus cosas. No era fácil. Cada camisa doblada, cada herramienta en el cajón del garaje, cada aroma tenue de colonia que aún impregnaba las telas. Todo le recordaba que él ya no estaba y que ahora había cosas que nunca podría preguntarle. Margaret estaba sentada en la cama, organizando un pequeño baúl con documentos viejos. En algún momento suspiró y se masajeó las sienes. «Voy a traer un poco de té», dijo levantándose. Emma asintió en silencio y siguió doblando camisas. Fue entonces cuando lo encontró, un sobre gastado, doblado entre las páginas de un libro. Lo deslizó con cuidado y vio su contenido, una sola línea, escrita en tinta negra. «Tu hijo está buscándote». Emma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Parpadeó, sin estar segura de que había leído bien. Su hijo. Su corazón empezó a latir con fuerza mientras giraba el sobre, buscando más información. No había remitente, no había fecha, solo esas 6 palabras que lo cambiaban todo. Se sentó lentamente en la orilla de la cama, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más denso. Su padre tenía otro hijo, ella tenía un hermano. Su mente empezó a llenarse de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible que su padre nunca lo hubiera mencionado? ¿Por qué ocultarlo? Y lo más importante, ¿dónde estaba él ahora? ¿Emma? La voz de Margaret la sacó de su trance. Emma levantó la vista y vio a su madre en el umbral de la puerta, sosteniendo 2 tazas de té. Margaret vio la carta en sus manos y se detuvo. No preguntó qué era, simplemente supo. Emma sintió su garganta cerrarse. «Mamá, ¿tú sabías?» Margaret bajó la vista, apretando los labios. «Lo supe 2 días antes de que muriera», admitió en voz baja. Emma tragó saliva. «¿Y no me dijiste nada?» Margaret suspiró, dejando las tazas sobre la mesa de noche. «Él quería encontrarlo, Emma. Me lo dijo». Pero Emma esperó. «Pero no tuvo tiempo», susurró Margaret. El silencio se extendió entre ellas. Emma volvió a mirar la carta. «Tu hijo está buscándote. Si Jim Taylor no tuvo tiempo de encontrarlo, ella sí lo tenía». Se levantó de la cama con una determinación nueva. «Voy a buscarlo», dijo con firmeza. Margaret la observó por un largo momento, luego asintió. «Entonces, empieza por su nombre». Emma frunció el ceño. «¿Sabes quién lo escribió?» Margaret negó con la cabeza. «No, pero si alguien lo estaba buscando, debe haber dejado algún rastro». Emma tomó aire y se giró hacia la puerta. Sabía lo que tenía que hacer. Esa noche encendió su computadora y comenzó a buscar. El pasado de su padre no iba a quedarse enterrado.
La búsqueda del hermano perdido, encontrarlo, no fue fácil. Emma pasó noches enteras buscando en foros de veteranos de guerra, archivos digitales y listas de amerasianos, los hijos de soldados americanos y mujeres vietnamitas. Aprendió sobre el programa de refugiados de los años 80, que trajo a miles de estos niños a Estados Unidos. Y finalmente, después de semanas de búsqueda, encontró un nombre: Min Taylor, un hombre que llegó a los Estados Unidos en 1985. Cuando vio su foto en un viejo artículo de inmigración, Emma sintió su respiración cortarse. Se parecía a su padre. No había dudas, había encontrado a su hermano. Tomó su teléfono y marcó el número que encontró en los registros públicos. Esperó 1, 2, 3 tonos. ¿Aló? Una voz masculina, profunda, con un ligero acento. Emma cerró los ojos, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Min Taylor? Silencio. ¿Quién habla? Emma tragó saliva. Mi nombre es Emma Taylor. Respiró hondo antes de continuar. Creo que somos familia. El silencio del otro lado de la línea fue largo. ¿Qué dijiste? Emma sostuvo el teléfono con más fuerza. Tu padre era James Taylor. Min no respondió de inmediato. Y cuando habló, su voz fue más fría. Mi padre me abandonó antes de que yo naciera. Emma sintió un nudo en la garganta. No, susurró. Él nunca lo supo. Min no dijo nada. Emma apretó los labios. Tengo cartas, dijo rápidamente. Cartas que él escribió a tu madre. Él intentó volver. El silencio se hizo aún más profundo. Cuando Min habló de nuevo, su voz había cambiado. ¿Dónde estás? Emma tragó saliva. En Kentucky. Min respiró hondo. Necesito verlo. Emma asintió, aunque él no podía verla. Entonces ven, y con esas palabras supo que algo importante estaba por empezar. California, 2010. El encuentro, el café, estaba casi vacío cuando Emma entró. Había llegado temprano, demasiado temprano, pero no podía quedarse quieta en el hotel. Su mente seguía repitiendo la conversación telefónica con Min, cada palabra cargada de incertidumbre y tensión. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y pidió un té. No podía beber café, no cuando su estómago estaba tan revuelto. Cada pocos minutos miraba la puerta, hasta que él llegó. Min Taylor entró con paso firme pero contenido, como si estuviera midiendo cada movimiento. Emma sintió un escalofrío. Era más alto de lo que había imaginado, con el cabello negro salpicado de canas en las sienes. Su rostro tenía las mismas facciones marcadas que recordaba en su padre, pero con algo más. Algo endurecido por los años, por la ausencia, por la historia que nunca se contó. Sus ojos la encontraron de inmediato. No hubo sonrisas, no hubo gestos de reconocimiento, solo dos desconocidos enfrentándose a una verdad que nunca pidieron. Emma se levantó lentamente. Min se detuvo frente a la mesa. Emma, ella asintió. Min, silencio. Por un instante ninguno supo qué decir. Finalmente Min respiró hondo y se sentó frente a ella. No sé qué esperas de esto, dijo con voz baja. Pero necesito saber la verdad. Emma asintió, sacando un sobre de su bolso. Creo que mi padre nunca te abandonó. Min no reaccionó. Solo extendió la mano y tomó el sobre. Abrió la solapa con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Dentro había varias cartas, todas escritas a mano, con tinta que había empezado a desvanecerse. Min tomó la primera y la leyó en silencio. Lynn, no sé si alguna vez leerás esto. Me han herido y me evacúan a Estados Unidos. No me han dado opción. No sé qué pasará, pero voy a encontrarte. Espérame. Te amo. Emma lo observó con atención. Min pasó a la siguiente. No he recibido respuesta.
No sé si me escuchas, si estás bien, si sigues esperando. No puedo soportar la idea de no verte otra vez. Por favor, dime que estás bien. Sus manos temblaban. Tomó otra carta. He enviado tantas cartas, pero no sé si te han llegado. No sé si sigues allí. No sé si sigues viva. Dime que no he perdido todo. Min soltó el papel lentamente sobre la mesa. Cerró los ojos y apoyó los codos sobre sus rodillas. Por un largo momento, no dijo nada. Emma sintió que su propio corazón latía con fuerza. Sabía que para él, esto no era solo un descubrimiento. Era una vida entera de resentimiento desmoronándose frente a sus ojos. Finalmente, Min abrió los ojos y habló con voz áspera. ¿Por qué nunca llegaron? Emma tragó saliva. La guerra. Min se frotó el rostro con ambas manos. Mi madre hizo una pausa. Ella me dijo que mi padre era un buen hombre, que la guerra lo alejó. Pero yo nunca le creí. Emma sintió un nudo en la garganta. Lo era. Min soltó una risa amarga. Toda mi vida lo odié. Emma apretó los labios. Él pasó la suya buscando respuestas. Min se quedó en silencio. Emma le pasó otra cosa. Una foto. En la imagen, Jim Taylor sonreía, unos años antes de morir. Su cabello era gris, sus ojos aún con el brillo que alguna vez tuvo. Min la miró fijamente. ¿Dónde está enterrado? Emma sostuvo su mirada. En Kentucky. Min asintió. Quiero verlo. El cementerio estaba casi vacío. Solo el viento rompía el silencio. Min caminó con pasos lentos, observando las lápidas, hasta que encontró el nombre que había pasado toda su vida evitando. James Taylor, 1948, 2010. Se quedó quieto, sin saber qué sentir. Emma se detuvo unos pasos detrás de él, dándole espacio. Min metió la mano en su bolsillo y sacó algo, una foto vieja, su madre, sosteniéndolo en brazos cuando era un bebé. Con un gesto cuidadoso, la colocó sobre la tumba. Respiró hondo y finalmente susurró: «Te encontré, papá». Emma sintió que el aire cambiaba a su alrededor. No había lágrimas, no había palabras grandiosas, pero en ese momento supo que Min Taylor ya no era solo un hijo de la guerra, era un hijo de James Taylor. Y después de toda una vida de preguntas, eso finalmente era suficiente. Esa noche, la familia Taylor cenó junta por primera vez. Margaret, Emma, Daniel y Min no eran una familia perfecta. No eran una familia completa, pero eran una familia al fin. Y eso, después de todo lo que la guerra les había quitado, era suficiente. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.